de seres humanos en África, cazando seres humanos que consideraban subhumanos, una especie de animal inteligente, sencillamente por el hecho de ser negros en África. Y esas personas que a veces eran capturadas por sus propios jefes de clanes, de tribus, a cambio de dinero, a cambio de varias cosas, esas personas eran llevadas a subterráneos para tener mejor control de ellos, a mazmorras, a ergástulas, a lugares, a cárceles cerradas, y eran engrillados ya de ahí para el resto de sus vidas, de ahí para el resto de sus vidas, para ser vendidos como esclavos, tanto en Europa, pero luego en América, y así llegaron cerca de 5 millones de esclavos que fueron capturados en África, pero eran todos de un mismo lugar, no de diferentes. África nunca tuvo naciones, de diferentes tribus, de diferentes clanes, de diferentes lugares, de diferentes puntos geográficos, de Ghana, de Senegal, de lo que hoy es Guinea Ecuatorial, de Burkina Faso, de todos esos países, y del interior de lo que hoy es Congo, la República Democrática del Congo, de Mali, del Chad, de todos esos países, Nigeria, eran capturados y entonces destinados a la venta, pero cuando era en el Atlántico tenían que cruzarlo, y entonces imagínese usted el tipo de embarcaciones que había en esos tiempos. Pero cabe la pregunta, ¿y esa gente hablaba el mismo idioma? No, imposible. Cada uno tenía su dialecto, porque los dialectos y los idiomas, ¿qué son? Un conjunto de fonemas, de sonidos que son emitidos por la boca humana conforme a sus percepciones, a sus visiones, a sus creencias, a sus mecanismos mágicos religiosos y a sus necesidades. Y entonces eso varía desde que se tienen 30 o 40 kilómetros ya en esos tiempos a pie y con algunos animales, y las distancias se rompen. Ya es demasiado distancia para mantener el hilo de la unidad y empieza la dispersión. Y por esa razón se multiplicaban más los idiomas, o los, llámele usted como quiera, dialectos, jerga, como fuera. Pero ya hoy modernamente todo lo que sirve para comunicar oralmente entre los seres humanos es un idioma. Pues bien, entonces esas personas con idiomas distintos, si a usted tomaban en 500 personas que atraparan y habían solo 10 de un lugar determinado y lo llevaban a cuartos o a cárceles distintas, posiblemente usted no tenía casi a nadie con quien hablar, pero hasta la próxima vez que usted aprendiera un idioma distinto. Estoy explicando esto para que la gente vaya dándose cuenta como el tema. Entonces, así, ¿quiénes pudieron cruzar? Porque ¿cuál era la alimentación? ¿Acaso cometían el error de creer que eran cerdos para la ceba y le daban mucha comida? No, apenas le daban la comida. ¿Saben para qué? Para que los muy débiles murieran ahí, porque entonces el costo agregado de trasladarlo a través del Atlántico hacía que se le murieran en el camino. Entonces esa misma gente, cuando no había viento, tenían que remar ellos mismos. ¿Pero con qué? Con caja de arenque, bacalao, con racimo de guineo, con cosas hechas de harina, y así fue. Por eso es que los negros se acostumbraron al dumpling y a todas esas cosas. Y bueno, llegaron a América. Fueron traídos a América.
para la América de habla hispana o la América de habla inglés, de francés y todo esto. Llegaron a América. Y bueno, para no hacer tan largo, llegaron a Haití. Los colonos franceses, algunos holandeses y algunos daneses y muchos ingleses asentaron en Haití. El creol nació en Haití. ¿Y qué es el creol? El idioma que sintetizaron los esclavos precisamente para que sus amos no lo entendieran. ¿Y cómo se formó ese idioma? A partir de gente que llegaba sin entenderse entre ellos. Entonces empezaron a ellos tomar los franceses en gran medida que llegaron a esa parte oeste de la isla, que al principio llegaron como filibusteros, como piratas y todo esto, venían de la región de Picardie en Francia. Por eso la estructura del creol es del francés Picardie, la región que está por encima de París hasta llegar al norte, al Gran Paso del Norte, del Calais y todo esto, y de la Normandía. Bueno, entonces ellos fueron sintetizando un idioma y cogieron del alemán holandés, cogieron de el inglés, cogieron palabras de varios idiomas, del español, pero de sus propios dialectos africanos. Y eso es el creol. Cuando usted quiere preguntarle a alguien, ¿cómo usted se llama? Usted dice, Quillon Huele. Quillon Huele. Bueno, y así ese pueblo se fue articulando, que al principio, antes de 1643, del Tratado de Ryswick, que fue cuando España reconoció la presencia de esa colonia en el oeste de la isla, eso empezó esas poblaciones porque los españoles llegaron a la isla, fue por el oeste. Muchos como que no nos hemos detenido a pensar eso. Si llegaron por el oeste, ¿por qué no poblaron el oeste? ¿Por qué vinieron al este? ¿Por qué vinieron a este lado si ellos llegaron por el Cabo San Nicolás el 5 de diciembre de 1492? ¿Por qué no se quedaron ahí? Porque de alguna manera se dieron cuenta y lo vieron que esa es una región con muchos pantanos y muy inhóspita, con muchos mosquitos, que no era muy salubre, y salieron para el oeste. Siguieron para acá, para la Isabela, y luego de la Isabela para Samaná y para Santo Domingo. Fíjense el recorrido que dieron habiendo llegado por el oeste. Y entonces vino luego en 1502 Nicolás de Obando y él creó como 5 poblaciones en la parte del oeste. ¿Y por qué ninguna progresó? Pero allí sí progresó aquel refugio que crearon los piratas, los bucaneros y los filibusteros para ellos mismos cuando se herían, cuando estaban enfermos, para hacer plantaciones, así como hicieron en la isla Tortuga, refugios. Y le llamaron a esa ciudad L'Hôpital, y hasta 1723 así era que se llamaba Puerto Príncipe, L'Hôpital, porque realmente era un hospital, era un refugio para ellos protegerse, recuperarse, rehabituallarse, todo eso. ¿Cuándo es que esa ciudad, esa villa, esa pequeña, Le Petit Ville, una pequeña ciudad, cambia de nombre cuando se hunde el barco? Se hundió un barco llamado Le Prince, el Príncipe, en el puerto de lo que hoy es Puerto Príncipe. Se hundió ese barco que duró ahí mucho tiempo, Le Prince. Entonces, para quitarle esa connotación de hospital, lugar salúbrico, antisalúbrico, pues entonces como había un
barco hundido en el puerto le pusieron Port-au-Prince, Puerto Príncipe, y le cambiaron el nombre del hospital. Todavía los oriundos de Puerto Príncipe le llaman el hospital. Y es una ubicación ideal para una ciudad. Una de las mejores ubicaciones para ciudad alguna en el mundo es la de Puerto Príncipe, imbatible, insuperable, solo tal vez por Río de Janeiro. Lo más exquisito para formar una ciudad es Puerto Príncipe. ¿Por qué? Porque tiene la parte llana abajo con desembocadura de río, pero como es pequeña, entonces tú tienes una serie de elevacioncitas que Damien en la primera, después vienen otras más como Barbacoa, donde está la fábrica del ron, después está le Petionville, luego está La Mission, luego Petionville, después del Petionville está la misión esta grandísima que tiene hasta llegar a Kenskoff, que está a 2.000 metros de altura y a 10 y 12 grados a cualquier hora. Y usted puede entonces en Puerto Príncipe comer abajo en la ciudad, cerca de Le Marché du Fer, el mercado de hierro, o Le Marché del Mahogany, el mercado de la caoba, donde se une el pueblo entero a cualquier hora de día y de noche. Hay miles de personas comprando o estando allí porque parece ser que los mercados para los haitianos son como su gran sala, y entonces usted puede comer en un restaurante ahí en la ciudad y entonces subir, y en 40, 35 minutos usted está a 10 grados centígrados, a 14 grados en Kenskoff, que son uno de los lugares más bellos del mundo, las alturas de Kenskoff. Bueno, eso es Puerto Príncipe. Pero entonces esa colonia se convirtió en la más rica de Francia, del imperio francés. Hay que decir, no de Francia, del imperio francés, del imperio de Napoleón, que es decir, la estructura de poder imperial más grande hasta ese tiempo. La colonia más rica del imperio, en base a la explotación intensiva de determinados productos agrícolas en granjas, grandes granjas. El añil, que es aquella pasta que se extrae de una planta que sirve para disolverlo en agua y afirmar el color blanco de los... La gente que tiene 30 o 40 años sabe que aquí, hasta que no vinieron estos detergentes en polvo para lavar, se compraba la pastita de añil. Ese era un gran producto. El jengibre, eso era una cosa que enloquecía, la pimienta, el azúcar, y luego el café, cuando llega el café, porque el café llega aquí a la isla como en el 1770, porque el café es de Etiopía, se descubrió en el 1450 y tanto, y entonces los árabes fueron que lo descubrieron y hicieron de la industria del café su industria. Por eso el té es la bebida del judaísmo y del cristianismo y del imperio chino, pero el café es la bebida de los árabes, del imperio árabe, de los musulmanes y de los chiitas y sunitas y todo esto. Y entonces los árabes producían café, pero lo hervían antes de exportarlo porque no tenían tecnología para tostarlos y para todas esas cosas y que pudieran atravesar grandes distancias. Entonces hay una gran historia de cómo en los Países Bajos se dieron cuenta del mercado extraordinario que iba a ser el café y se prepararon un barco que lo metieron por el estrecho
de Hormuz, se metieron a lo que hoy es Bahrein y Qatar y se llevaron 4 o 5 mil sacos de café antes de hervirlo, y entonces allá en Rotterdam, en Holanda, sembraron ese café en los invernaderos que construyeron especialmente, y todavía hoy usted puede tomarse una taza de ese café que se sirvió allí en los 1630, 1640, y luego, como los Países Bajos tenían posesiones en la India, lo llevaron allá, y luego América fueron ellos que lo trajeron a lo que hoy es Surinam, y porque era posesión y todavía tiene vínculos con Holanda, y de allí el café pasó a Brasil, pasó luego al convento de Montserrat, más arriba de Bogotá, llevado por los padres franciscanos para que les diera energía para estar despierto en la noche, leyendo mucho. Pero así también el café se trajo a la isla de Santo Domingo, Haití, y allí fue que pasó luego el café a la parte occidental. Bien, entonces esa colonia tan rica, cuando se independiza, don Bienvenido y Bienchi, como conversábamos, ¿qué le pasó? O que los franceses, que fueron los hacedores y los estrategas del nacimiento de Estados Unidos, de las 13 colonias, para quitársela al Imperio Británico, los franceses fueron los que pagaron casi el costo de la formación de Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos le acepta a Francia la donación de la Estatua de la Libertad. Es porque fue Francia que creó a Estados Unidos. Pero el haber invertido tanto dinero, que se dice que invirtió más de $2,000 millones de hoy para independizar y formar a Estados Unidos, eso causó una hambruna en Francia tan grande que el mismo año en que Estados Unidos elige a George Washington, en el 1789, después de concluir la firma de la Constitución en las 13 colonias, en ese mismo año estalla la Revolución Francesa. La gente muerta de hambre, hastiada de la represión del clero, de los nobles y de la monarquía y de la pequeña burguesía, hastiado de ello, entonces marcha hacia la Bastilla, no solo a buscar armas, que eran almacenes de trigo y la gente quería comida. Entonces, el nacimiento de Estados Unidos provoca la Revolución Francesa. Pero en medio de todo eso, en el 1802 viene la rebelión de los haitianos, porque habían ido a pelear a Estados Unidos por la libertad de Estados Unidos. ¿Y cómo no van a aprender de libertad si ellos van a construir la libertad de otros? Esto hay que saberlo como es. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso colonia, esa primera nación de gente negra, de eso que todavía no considerábamos ciudadanos, de esos animalitos inteligentes que eran los negros, se independizan, entonces Francia convence a las otras naciones blancas, opresoras de negros, porque todas tenían esclavos, a que no deben reconocer esa primera nación de esclavos, porque les iba a pasar a ellos mismos igual, porque sus esclavos se le iban a rebelar, porque se iban a independizar, y entonces bloquearon y convirtieron la vieja colonia, la más rica del mundo, en la más pobre del mundo, porque la Iglesia Católica bloqueó y no lo reconoció por 40 años, tampoco lo reconoció Estados Unidos, tampoco lo reconoció, todas las naciones se pusieron a una para no comprarle las exportaciones, tenían ellos que venderla por trasmano a contrabandistas o traficantes o intermediarios. Pero aún así, en 1800, esa inquina que tenía ese pueblo, de esa forma como fueron capturados, cazados en las planicies y en las montañas de África, esa forma, ese dolor intenso, ese no saber de dónde vienen ni cuál va a ser su futuro, eso de no considerarlo gente, es obvio, es natural que los envenenara,
Porque si a mí me hubiera pasado igual, solo Mandela pudo resistir todas las torturas y los dolores del mundo y salir lleno de amor. Pero eso fue Mandela. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió con ese pueblo? Que Jean-Jacques Dessalines, porque Toussaint Louverture fue el líder inicial, cuando todos esos negros que habían peleado por la independencia de otros se reúnen en Haití, se convierten todos al vudú para dislocar y confundir a sus amos y le dejaran practicar y reunirse. Y entonces en 1792 se reúnen en Fort Liberté y allí planifican como una reunión de vudú, planifican empezar la lucha por su libertad y el líder había unos cuantos líderes iniciales, pero de allí emergió Toussaint Louverture y luego a Toussaint Louverture que lo hicieron hasta gobernador, que se convirtió en un tipo impresionante. Bueno, en el 1801 y 1802 es hecho prisionero, muere en París, pero lo sustituye Jean-Jacques Dessalines. Y Dessalines es, por eso, el himno de Haití se llama La Dessalinaise. Es en honor a Dessalines, se llama La Dessalinaise. Pero entonces, él se declara rey, inmediatamente llega al poder como buscando darle estructura a un pueblo amorfo, un pueblo de salvajes y de esclavos, con un concepto muy primario e instintivo de las libertades. Porque como un negro considerado que no era ser humano iba a tener un concepto tan grande de la libertad. Hay que saber eso. Entonces, Jean-Jacques Dessalines, que era analfabeta, llega al poder y entonces sus dos lugartenientes, Henri Christophe y Alexandre Pétion, lo asesinan a los 2 años y dividen Haití en dos. Henri Christophe reinó, se declaró emperador y construyó esas ruinas hermosísimas que se llaman la Citadelle. Eso lo construyó Henri Christophe y fue el emperador. Y entonces en el sur fue Alexandre Pétion, era cochero, hijo de un blanco, era mulato. Pero en Haití, desde que se empezaron a hablar de libertades, empezaron y crearon 17 tonalidades de jerarquías y clases sociales de acuerdo al color. Si usted es negro, que usualmente los del sur, los del norte son así, usted tiene la última jerarquía. Pero si usted es más clarito y así por el estilo, y si usted es negro con piel fina y buen mozo, y eso es verdad, eso es así hoy. Entonces ellos mismos y se convirtieron en una olla de grillos, de problemas entre ellos mismos. Por eso no se entienden, por eso no hay propósito nacional, por eso no hay unidad, por eso no hay líder que sobreviva, por eso se matan entre todos, en todas estas cosas. Y entonces, pero aquella colonia rica que emerge, que le bloquean sus exportaciones, a los 28 años es que Francia le dice: si me da 150 millones de franco oro, te reconozco como libre. Y duraron, hasta los 1900 y tanto, pagando esa libertad. Pero las naciones vinieron ya les dije, hasta la Iglesia Católica duró 40 años y pregonaba que no lo reconocieran, porque la Iglesia era partidaria de la esclavitud. Pero ¿qué hizo ese Haití? Hicieron grandes cosas. ¿Por qué cuando Alexandre Pétion supo que Bolívar estaba derrotado, enfermo en Jamaica, lo mandó a buscar? Y cuando Bolívar llega a Haití le dice: la lucha por la libertad de
América no está perdida. Ahora entra Haití a apoyarle. Lo mandé a buscar para que se sane. Si usted está de acuerdo, le busco su familia. Y entonces cuando usted se sane, le vamos a dar dinero, buques y soldados. Y así lo hicieron. 1816 partió la gran vuelta a la búsqueda de la libertad de Bolívar. Y lo derrotaron y volvió y lo armaron. Y ahí, de ahí es que viene la independencia de América. Por eso es que los venezolanos y colombianos dicen: no me toquen Haití. Esa es la razón, porque es parte de la paternidad de la libertad de América, es Haití. Nació de ahí. Y cuando Bolívar le pregunta a Alexandre Pétion, ¿y quelle est la raison de toute cette magnificence? ¿Cuál es la razón de toda esta magnificencia? Le dice: solo para que usted libere los negros en las naciones que usted le dé la independencia, que sus sables le den la independencia. Solo eso. Pero tampoco Bolívar pudo cumplir, porque y esas aristocracias y esos grupos oligárquicos de las naciones de Colombia y de Venezuela y de Bolivia y de todo esto iban a liberar a los negros, y era la base en muchos de... No lo pusieron en libertad tampoco, y lo pusieron otra vez de relajo. Pero también Haití fue el que hizo, cuando había muchos negros libertos, que muchas personas que los dejaban libres, se iban todos a Nueva York, a Chicago, a las grandes ciudades, y allí morían de hambre porque nadie quería emplearlos. Entonces Haití creó, a través de su canciller, ya era Jean-Pierre Boyer el presidente, y entonces a través del canciller François Granville, entonces negociaron con el gobierno de Estados Unidos para que todos los negros que quisieran salir de Estados Unidos, Haití los traía, les daba 5 meses de manutención, les daba tierra, y por eso fue que vinieron los negros de Samaná, los negros de Puerto Plata aquí en el 1823, y otros en Asua que se dispersaron. Pero también fueron los haitianos los que promovieron la creación de Liberia, que la capital es Monroe, allá en África, propuesta para que los negros que quisieran volver a África volvieran. Entonces, ¿qué debemos concluir? Que queremos a los haitianos en Haití, nosotros aquí, cuidar nuestra frontera. Ahora más que nunca, que ahí puede haber... Ahí lo que hay es una bomba sin tiempo, no una bomba de tiempo. Una bomba sin tiempo, porque ya el tiempo se le agotó. Una bomba sin tiempo hay ahí. Y nosotros tenemos que comprender esto, que debemos cuidarnos, pero nunca ser ni asesinos, ni criminales, ni demasiado violentos. Debemos sustituir la violencia por la inteligencia, la previsión antes que la aniquilación, porque ese pueblo está armado hasta los dientes. Allí están las bandas. Bueno, ahora Barbecue, ¿qué hizo ahora el famoso Barbecue? Que no es un loco. Tomó todos los almacenes de combustible en Haití. Y hace 6 días que se daba el informe, la CIA, de que allí tenía bajo su control 3.7 millones de galones de diésel, 3.9 millones de galones de gasolina, 816,000 galones de querosén, el combustible más usado, uno de los más usados para las residencias en Haití, porque solo el 22% de los haitianos conocen electricidad. La mayor parte de los haitianos solo ven la electricidad cuando entran al centro de los pueblecitos, porque Haití, el 77% de los haitianos no tiene electricidad. No lo tiene. No tiene. Entonces, es el querosén lo que se usa para las casas, el gas de lámpara humeadora, y tienen 400
toneladas de gas licuado, de petróleo, todo eso, y cogió un bulldozer y le ha hecho una zanja todo alrededor para tener un control más riguroso, de manera que ahí está el 70% de los combustibles de Haití. Entonces, señores, esa es la conversación que teníamos. Bienvenido Rodríguez, Bianchi y nosotros, analizando, y estuvimos de acuerdo en narrársela al país, porque tal vez sea útil conocer todos estos detalles, tal vez sea útil. No para uno decir voy a dejar que mi país se llene de haitianos. No, que el haitiano esté aquí debe ser legal, porque nosotros no podemos limitar en los intercambios con las naciones, que todos somos hermanos, porque a final de cuentas, ¿qué es lo que es un ser humano? Es un animal con inteligencia proveniente de Dios, los que somos cristianos, que estamos aquí por un paso, por un tiempecito, todos nacemos, nos reproducimos y morimos y volvemos a la tierra. Entonces, ¿qué tanta comparonería? Pero sí tenemos que preservar lo poco o mucho que tengamos y que tanto sacrificio nos haya costado. Y no podemos negar que la independencia, yo he pasado muchísima vergüenza, porque cuando uno estaba estudiando fuera y le decían, nárrame de tu país, porque no lo conozco, y tú tenés que decir que tu independencia era de Haití, la gente se quedaba muerta de risa. Digo, ¿pero de cuál? Desde Haití muerto de hambre. Y yo tenía que cambiar, después yo decía que era la Restauración, porque eso era de España. Vamos a decir la verdad. Vergüenza le da a uno decir eso, a cómo están las cosas. La gente no sabe que en aquel entonces Haití era una mini potencia. Pero bueno, creo que he hablado demasiado de este tema de Haití. Vamos a hablar entonces, por favor, un poquito para introducir el tema de hoy, el tema de la inestabilidad. ¿Qué es el planeta nuestro? Son 520 millones de kilómetros cuadrados, en una forma geométrica casi como si fuera una bola, para ponerlo más fácil. Pero ese planeta es tan agradable como vivir aquí en el trópico, en un suelo donde todo lo que uno siembra se da, a una temperatura que promedio 25 grados. Y todo esto es así. No, ese planeta tiene 12.756 kilómetros cuadrados, 12.756, que solo es así como lo vemos. En la costra terrestre, una capita, porque de los 12.756 kilómetros, el 99.999 es un magma, una lava, porque toda la Tierra, desde su núcleo hasta la superficie, está incandescente, está en forma ígnea, como la lava de un volcán. Es de manera que nuestra querida Tierra es una bola de fuego de materiales fundidos. Y entonces tiene una capa que se fue enfriando por las miríadas de meteoros y de cuerpos celestes que, cuando no tenía atmósfera, la golpearon y le formaron esa costra que en su lugar más grueso puede tener tal vez 100 kilómetros, nada más. Y ahí es que están montados los océanos, y ahí están montados los continentes, las islas, los islotes y todo. A uno le asombra eso. Y es así, bueno, es así. ¿Y cuántos de esos 520 millones de kilómetros cuadrados, cuántos son océanos? Son unos 362 millones de kilómetros cuadrados. Y unos 148.9 son los continentes, las islas, los islotes y las tierras emergidas. Pero lo peor es que esa capa del planeta, esa capa exterior donde están los océanos, mares, continentes, está rota, cuarteada, agrietada en 28 pedazos, que esas son las llamadas capas tectónicas. ¿Y por qué se rompen?
o porque el centro de la Tierra se dice que es básicamente níquel, hierro y uranio. El uranio está en desintegración nuclear. Entonces, además, somos una bomba atómica en desintegración permanente. Y de ahí es que viene ese calor tremendo, porque muchos tenían la tesis de que el calor de los volcanes, que es el calor de la Tierra, viene de aquel calor residual de cuando se formó, cuando el Big Bang, y no es así, es un calor que nace permanentemente por la desintegración nuclear, que por fuerza convectiva mueve grandes masas y ha roto en 28 pedazos lo que se llama las capas tectónicas. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos sismos y todos estos terremotos? De esa interacción entre las capas tectónicas, una rozándose a la otra. ¿Qué pasa en México? Que hay 4 capas tectónicas que se juntan ahí. Está la del Pacífico, la de Coco, está la norteamericana y está la caribeña. Entonces, esas 4 capas crean movimiento y acumulan unas energías enormes, y la única forma de disiparse esa energía es mediante los sismos. ¿Cómo surgieron las islas del Caribe? Bueno, porque aquí nosotros estamos encima del encuentro de 2 capas tectónicas. La capa tectónica norteamericana, que subduce o se mete por debajo de la capa tectónica caribeña, y en esas interacciones surgieron todas estas islitas. Y ayudó a que se formara también aquellas capas tectónicas del Pacífico y de Norteamérica y del Caribe, a la formación de lo que es América Central, que hace casi 4 millones no existía, porque América del Norte y América del Sur estaban separados por 3.000 kilómetros, pero allí oleajes sedimentarios se fueron formando y luego con la presión surgió esa América Central, que tiene como 500 y tantos mil kilómetros cuadrados entre todas, en conjunto. Entonces tenemos estos maravillosos continentes. Son 5 continentes. Está el de Asia, que tiene 44.3 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos el de América, que tiene 42, África, que tiene 30, Europa 9.9 y Oceanía 9.3. Pero todos los continentes están en un hemisferio. Asia y Europa están en el hemisferio norte, África y Oceanía están en el hemisferio sur, pero el único continente, el especial en todo, América, que va desde el polo norte al polo sur, vertical, que divide el planeta en 2, que genera las corrientes marinas, que tiene todos los climas, que tiene los 2 trópicos. Europa apenas tiene una cosita del trópico de Cáncer, una puntita. Y China tiene un poquito. África, todo está en el trópico de Capricornio y un poquito en el Cáncer. Pero resulta que América, que le pasa el Ecuador mitad, donde desemboca el río Amazonas, y esa línea imaginaria que atraviesa por ese país que se llama Ecuador, entonces América tiene el trópico de Cáncer, que son 30 grados al norte, y como cada grado son 100 kilómetros, son 3.000 kilómetros. Y el trópico de Capricornio, que son también 30 grados, 3.000 kilómetros al sur. América lo tiene todo. El único continente que tiene todas las estaciones al mismo tiempo. Asia tiene estaciones y todo Asia está en las mismas estaciones con variaciones pequeñas. Pero nosotros no. América tiene, cuando es invierno en Estados Unidos, es verano en Argentina. Demasiado peculiaridades, demasiado. Entonces, también ese trópico, sea de Cáncer o de Capricornio, es donde de mayo a noviembre se acumula tanto calor
por las intensas radiaciones solares, que entonces si no sale todo ese calor acumulado y esa excesiva humedad, en 2 o 3 años sería imposible vivir aquí. Y por eso, entonces ahí se forman los ciclones, cuando las aguas de los océanos llegan a 26, 20 y tantos grados, empieza esa evaporación tan enorme y entonces dentro de la troposfera asciende. Y entonces cuando esté en las alturas, 1500, 2000 metros, la temperatura es tan fría que entonces se condensa esa vaporización. Al condensarse hay una caída de presión y se convierte entonces como en un vacuum cleaner, como en una succionadora de más evaporación, y entonces por el movimiento de rotación de la Tierra que le llaman el efecto de Coriolis, entonces se forman los remolinos y ahí tenemos montado ya el ciclón. Así es que se forman los ciclones a partir de junio. Esos ciclones en el oriente lejano le llaman monzones o le llaman tifones, y nosotros aquí en el Caribe le llamamos huracanes, porque los mayas estudiaron también ese fenómeno y le pusieron el Dios que me protege, porque en realidad el huracán nos protege, porque nos saca el calor excesivo para llevarlo a la zona fría del planeta y la humedad, de manera que los huracanes son malos y terribles cuando hacen daño, pero lo que hay que prepararse para recibirlo, porque tanto derecho, además ellos están aquí antes que nosotros los humanos. Entonces ellos son más dueños de este planeta que nosotros. ¿Y a quién es que los huracanes le hacen más daño? A los pobres. ¿Por qué? Por los gobiernos indolentes, irresponsables, porque saben dónde habitan las familias vulnerables, empobrecidas, las que los más avivatos le quitaron la tierra, son dueños de las grandes corporaciones de la tierra, y los pobres no tienen dónde vivir. Ustedes tienen que ir a la ladera de las cañadas, donde puede haber deslizamiento de lodos y de tierra, a vivir a orilla de los ríos, donde quiera que haya una tierra que ellos puedan poblar para no tirarse al mar y ahogarse todos juntos, ahí se van a vivir. Pero los gobiernos saben, no todos saben. Y entonces ahora, por ejemplo en la capital, que tiene 70 barrios, cada gobierno ahora el estilo es que cada gobierno coge un barrio para sanearlo. Pues uno cogió el hoyo de Chulín, el otro la Barquita y ahora Domingo Sabio. Pero si tiene 70 barrios y cada 4 años el gobierno se va a ocupar, a muchos de los barrios le va a tocar dentro de 280 años. Es que habrá un gobierno que se ocupe de ellos. ¿Y qué barrio va a aguantar eso? Entonces aquí tiene que haber un proceso de justicia, de equidad acelerado, porque no es posible que llegando a la luna haya gente aquí muriendo porque no lo sacaron a tiempo de una cañada. Y la pobreza crea la riqueza, pero la pobreza, cuando se siente tan aplastada, tan impotente como ahora, le toma tiempo crear la riqueza. Y tanto es así que es la pobreza la que crea la riqueza, que por eso es que usted no debe preguntar por qué un país es pobre, porque la pobreza es lo normal. Usted tiene que preguntar por qué una nación es rica, para saber qué hicieron ellos para dejar de ser pobres. Pero es el pobre el que crea al rico. El rico nunca ha hecho gran cosa, nada más que amar su riqueza. Por eso es la posición que tenemos sobre la oligarquía de este país, que no puede este país, para ser un país humano y equitativo, que la oligarquía siga teniendo los privilegios y los poderes que tiene, que valen a veces más que el presidente, porque los presidentes son adulones de la oligarquía. Entonces vamos a una pausa después de esta larga introducción, como que nos merecíamos esta introducción para poner en contexto de lo que van a hablar los expertos hoy, que aquí tengo
expertos de verdad. Muchas gracias.